¿Te gustaría saber a qué niveles de opresión llegó la mujer durante el franquismo? ¿Quieres saber los antecedentes? ¿Y a qué niveles de opresión llegó el grupo de las represaliadas? Quédate y te lo cuento. Qué bueno que pases por mi canal nuevamente. Muchas gracias. Mi nombre es Delia, soy profesora especializada en español. Me puedes encontrar en YouTube, lógicamente, Instagram, Facebook, LinkedIn. Puedes enviarme un correo a delia@spanishnopanic.com, preguntarme sobre mis clases y te informaré de todo. Let me just say, it would be ideal if you could watch the video on a big screen, laptop or television maybe, because I wanted to put as much information as possible in front of you. So letters will be very, very small if you watch it on a mobile phone. Also, letters will be blurred at the beginning, but then it will be all clear. Just a few seconds, you just wait a few seconds and everything will be clear on screen. You can watch it, you can use it as a listening exercise, you can use it as a video podcast, as an podcast, as an audio exercise, as a listening exercise, as a listening comprehension. There's plenty of possibilities for both teachers and students. I just want to say thank you very much for your presence in my YouTube channel. Please subscribe, hit like, buy me a coffee if you think it's a good video. Buy me a coffee. It will really help with the channel, and it will compensate for all the research, the editing, the swearing, the sweating. So thank you very much. Y permíteme decirte que este vídeo es gracias a años de investigación, de lecturas, de ver documentales, escuchar la radio, leer periódicos, ver películas, leer ficción, leer ensayos. Te recomiendo a Luis Fernández en Instagram, o periódicos como El Diario.es o Público o Radio Televisión Española, la cadena SER. También te hablaré sobre películas como Las 13 Rosas, La Trinchera Infinita, muchísimas películas. Se dice que los españoles estamos obsesionados, o ciertas personas estamos obsesionadas con la guerra civil y el franquismo. La explicación que he visto y también yo creo correcta es que no se cerraron las heridas de la dictadura. Hubo dos bandos en la guerra civil, dos bandos o más. Hoy en día se habla de más. Em, Esos bandos lucharon uno contra otro o unos contra otros y crearon víctimas y crearon horrores, causaron horrores. Sin embargo, cuando Franco toma el poder en 1939, solo crea el horror y el terror y los crímenes un bando, que es el bando nacionalista o el bando franquista. Es decir, casi 40 años eh, no se deben echar debajo de una alfombra, ¿verdad? No se deben barrer, no se deben ignorar. Por lo tanto, sí es cierto que puede haber una obsesión por dar a conocer los hechos
que ocurrieron en aquellos casi 40 años de dictadura, ¿no? Entonces, quiero empezar diciéndote, como sabes, el título de este vídeo es Las mujeres en el franquismo, y quiero empezar hablándote de el panorama antes del franquismo, es decir, el panorama durante la República, en el que las ciudadanas, las mujeres eran ciudadanas de pleno derecho, tenían derecho a votar, tenían derecho a divorciarse, a casarse civilmente, tenían igualdad jurídica, tenían igualdad laboral, tenían acceso a todo tipo de empleos y cargos públicos. Estaban protegidas cuando se quedaban embarazadas, es decir, había un seguro obligatorio de maternidad que les proporcionaba atención sanitaria, descanso y subsidio. La educación era mixta y laica. La escolarización era muy alta, sobre todo, bueno, en ambos sexos, ¿no? Pero sobre todo la escolarización femenina, algo que cayó en picado después. Y había acceso al aborto. Es decir, se podría considerar a la república como un sistema político moderno, progresivo, liberal, con derechos democráticos para todos. Tenemos que hacer un inciso porque las mujeres del campo y las mujeres de los pueblos todavía no tenían ese nivel de progreso y ese nivel de educación de las ciudades. El pueblo, los campos todavía estaban muy, muy por detrás de las ciudades, ¿no? Entonces la república, los ideales de la república todavía no eran patentes en los pueblos y en los medios rurales y agrícolas. Y también tenemos que recordar antes de del franquismo que tuvo lugar la guerra. Al estallar la guerra, la vida de las mujeres se transformó profundamente. Las condiciones fueron durísimas y tuvieron que organizarse a gran escala para luchar contra el fascismo. Muchas de ellas empuñaron armas, construyeron barricadas, trabajaron en fábricas de municiones, en el transporte público, en granjas, lanzaron periódicos, lanzaron publicaciones antifascistas, organizaron labores de asistencia social, realizaron todo tipo de trabajos para contribuir al esfuerzo bélico y derrotar al fascismo. Entonces, tienes un panorama previo a 1939, es decir, la mujer durante la República y la mujer durante la guerra. Cuando Franco toma el poder, la tortilla da la vuelta. ¿Comprendes la expresión, verdad? La tortilla da la vuelta, cambia drásticamente. La iglesia y la falange se unen para sacar a la mujer de la vida pública. Había que dominarlas políticamente y por ser mujeres. La intención es que sirvan y se sacrifiquen, pero no que sirvan como sinónimo de darles utilidad. No, que sirvan, es decir, que sean serviles, que sean criadas, es decir, sumisas. La idea de sumisión se difunde por todos los canales posibles y la desigualdad se impone por ley. No es ya un mundo laico, liberal, democrático, como durante la República. La virilidad, la masculinidad es lo importante, es lo necesario para regenerar la población, para aumentar la población. La mujer es un mero envase
reproductor de esa población necesaria. Al casarse, la mujer pierde la capacidad de obrar, de administrar sus bienes, de abrir cuenta bancaria, de firmar un contrato. No es nada sin la autorización de su marido. Debe obedecerle, someterse y vivir a su servicio. Hay una frase estremecedora de Pilar Primo de Rivera, fundadora de la sección femenina, hermana de Primo de Rivera, fundador de la Falange, que dijo, la mujer tiene deseo de someterse, no tienen talento creador. Se instaura el servicio social obligatorio para todas las mujeres solteras de 17 a 35 años, de manera que reciban los valores del régimen, las instrucciones del régimen, y pasan a ser ciudadanas de segunda categoría, amas de casa, dependientes de su padre, de su marido, por lo tanto, lo mismo que ser menores de edad. Solo podían aspirar a muy determinados puestos y con un salario bajo. Es decir, eso causa mayor dependencia del marido. Todo está enfocado, todo está concentrado en dar máxima importancia al marido y mínima importancia a la mujer. El matrimonio para muchas mujeres era la salida. Dependían de su padre, padres buenos, padres malos, padres abusadores, y para salir de esa situación o porque era la tradición, se casaban, pasaban a manos de un marido, lo mismo, un marido muy bueno o un marido abusador, violento, agresivo, etcétera. Em, la mujer es decorativa, muda y el patrimonio que la mujer aporta a la nueva unión pasa a ser patrimonio de su marido. Se les hizo creer la tele, la radio, las revistas, las publicaciones, que eran el ángel del hogar. Y su misión era, aparte de tener hijos, sonreír, servir. La violencia doméstica estaba aceptada y merecida. Las palizas podían ser una corrección necesaria. Y la Guardia Civil, cuando esas mujeres iban a denunciar a su marido, decían que sus razones tendría. O esas mujeres pagaban haber estado en la comisaría de policía con la muerte. Su marido las mataba. En la documentación, yo recuerdo perfectamente el carnet de identidad de mi madre, se decía sus labores o su casa o su hogar. En diferentes documentación, diferente burocracia, la mujer tenía ese trabajo. En las tarjetas de visita también lo recuerdo perfectamente. En el caso de mi madre, se ponía, por ejemplo, Miguel López Abreu y debajo, en la segunda línea, Luisa Martín de López. O si su marido había muerto, la viuda de Ramírez. O Sofía María Martín de Morán o señora de Morán. Fíjate la invisibilización de esas mujeres, ¿no? La mujer era la señora de Morán, la viuda de Morán, Sofía Martín de Morán. No podían eh, contratarla sin el permiso del marido, no podían divorciarse. Desde septiembre de 1939, año en que se abolió el divorcio, muchas mujeres que, muchas parejas que estaban separadas pasaron a estar casadas nuevamente, porque los papeles del divorcio o la separación no eran válidos para el franquismo. Entonces pasaron a ser marido y mujer nuevamente.
no podían tomar métodos anticonceptivos, no podían abortar. Imagínate la situación, mujeres enfermas, con hambre, sufriendo, muchas habían perdido a sus maridos en la guerra o después de la guerra y estaban embarazadas. No podían ejercer la patria potestad sobre sus hijos. La patria potestad era del padre. No podían estudiar algo no centrado en la educación de los hijos o las tareas domésticas. En 1941 se suprimió el matrimonio civil y si una mujer se volvía a casar, podía perder a sus hijos, excepto si había una autorización expresa del marido fallecido en el testamento. Si la mujer era violada, tenía que casarse con su violador. Se llamaba la reparación del honor. El adulterio era delito según el Código Penal de 1944. Y para conseguir trabajo, viajar o mudarse a otro municipio, debían recibir informes favorables de las jefaturas locales de Falange, del alcalde y de la Guardia Civil. Por supuesto, primeramente de el visto bueno de su marido. Era para cualquier persona, era legal que se negaran a vender o comprar la propiedad de una mujer. Era muy extraño. El propietario de una propiedad era un hombre. Comprársela a una mujer, vendérsela a una mujer era motivo de sospecha, era motivo de denuncia, era motivo de investigación. Sobre las mujeres cayó muchísima labor de contrabando. Después explico un poquito más. Y también las mujeres tuvieron que pasar por la vergüenza de comprar al fiado. Comprar al fiado es llevarte a casa unos productos y pagarlos después, cuando reunieras el dinero, cuando tuvieras el dinero suficiente, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela perfectamente y a mi madre comprando al fiado pues una falda para la niña, a mi abuela, por ejemplo, carne de pollo para los niños. Miguel, te lo pago la próxima semana, ¿vale? Cuando el marido cobraba, cuando ellas podían reunir un poquitito de dinero. em, muchísimas vieron morir a sus hijos por enfermedades, por la hambruna. La hambruna es el hambre generalizado, el hambre extremo. Y muchas sufrieron tener que enviar a sus hijos fuera de España por miedo a las represalias y nunca más los vieron. Y em, también la mujer sufrió la discriminación en la cartilla de racionamiento. La cartilla de racionamiento daba unas cantidades a cada familia dependiendo de sus miembros y de su sexo. Si había hijas, si había madre, recibían la mitad, ¿verdad? Y em, por supuesto, tenemos que hablar de que no todas las mujeres sufrieron o vieron con malos ojos esto que te he contado. Hubo mujeres sometidas por convicción, falangistas, esposas de familiares, esposas de militares, familiares de militares, alcaldes, autoridades o clases altas, a clases acomodadas falangistas, mujeres que recibieron a bebés robados, eh,
Carmen Polo, Pilar Primo de Rivera, mujeres de la sección, mujeres que llevaban, eh, em, sostenían la sección femenina, monjas, se aceptaron el régimen, les convenía, eran partidarias del régimen. Pero por otro lado, tenemos a las mujeres a las que se les sometió por imposición, bien porque eran conformistas, es decir, era lo que había, era lo que había. No conocían nada más, seguían la tradición, se aguantaban, se resignaban, aceptaban, bajaban la cabeza, pasaban por el aro o eran silenciadas. Podían, no estaban de acuerdo con el régimen o mm, de alguna manera no estaban de acuerdo, pero no tenían la fuerza, la credibilidad, la valentía de enfrentarse. Por lo tanto, bajaron la cabeza y se aguantaron. También en este grupo están las mujeres que aceptaron tener hijos, era lo que había en aquel momento, para llegar al objetivo de 40 millones de habitantes. Em, y las mujeres que aceptaron que el patriarcado era lo normal. El patriarcado había caído de generación en generación, sobre todo en el caso de las mujeres rurales, y se aceptaba. El machismo, el patriarcado eran lo único que conocían. El lavado de cerebro a las mujeres conformistas o a las mujeres contra el franquismo llegó a unos límites asombrosos de maquinación y manipulación por parte de los vencedores. Eh, Madres, abuelas, padres, familiares, todos recibieron ese lavado de cerebro. El nodo El nodo era un lavado de cerebro magnífico. El nodo era el noticiario que se veía en la tele o antes de ver una película en el cine, con todas las proezas, todas las acciones buenas que hacía Franco y sus ministros, todo lo que el régimen conseguía. Y eso fue una propaganda y una manipulación extraordinaria. El consultorio de Elena Francis fue otra manera de lavar el cerebro a las mujeres. Esto es especialmente triste y especialmente causa muchísima rabia. Em, el consultorio de Elena Francis entre 1947 y 1984 era un programa de la radio en el que se leían cartas de mujeres con problemas o de hombres o personas con problemas y se les daba una respuesta de acuerdo con los cánones y los ideales franquistas. Y todas las recomendaciones eran resignación, aguántate, sé más sumisa con tu marido, sé más paciente, háblale dulcemente. El personaje que daba respuestas a las cartas era una doctora de 70 años, en teoría, porque en la práctica no existía. Esas miles y miles de cartas eran supervisadas por sacerdotes, psicólogos, ministros del régimen, ayudantes del régimen, que escribían esos guiones.
y los leía una voz femenina, pero no era la doctora Francis. Se trataban problemas domésticos al principio y luego el consultorio acabó convirtiéndose en consultorio sentimental, con unas respuestas que hoy nos parecerían una barbaridad, un escándalo, como por ejemplo, aguanta las palizas de tu marido, él sabe lo que necesitas. Las radionovelas también, desde 1947 a 1966, las radionovelas trataban temas domésticos, amorosos, relaciones, lavaron el cerebro a muchísimas mujeres, entre ellas mi abuela, mis abuelas. No recuerdo el título en este momento, pero se enganchaban a la tele después de la siesta. Perdón, se enganchaban a la radio después de la siesta. Hacían crochet, cosían y escuchaban todas esas patrañas. La sección femenina de la Falange, la institución que instruía, educaba a las mujeres, visitaba pueblo por pueblo, instruyendo, disciplinando a las mujeres sobre cómo mantener a una familia, mantener a los hijos, limpiar la casa, atender la casa, tener higiene. La guía de la buena esposa, también publicada por la sección femenina, con unos dibujos, unas frases tremendas, si las miramos hoy en día. Luce bonita, maquíllate, recíbele con una botella de buen vino, etc. La tele, los anuncios de la televisión, puedes encontrar muchísimos ejemplos en YouTube. La moda también pretendía eh, que la mujer fuera recatada, no mostrar mucha carne, escotes, piernas, no, no, no. La vigilancia vecinal también actuó como lavado de cerebro. El hecho de que estuvieras vigilada, criticada por tus vecinos, actuaba de resorte disciplinario. Los porteros, los serenos, es decir, personas que cuidaban los edificios, limpiaban los edificios, el exterior de los edificios, abrían la puerta de los edificios para que entrara y saliera la gente, eran perfectos vigilantes del régimen, podían denunciarte a la comisaría de policía si tus modales, si una mujer salía con chicos no conocidos. La iglesia fue otra sombra que lavaba el cerebro. Se predicaba obedecer al marido, ya que era el mandato de Dios. Nacieron revistas del corazón en 1945, como la revista Hola, un poquito más tarde Semana, que también mostraron a una imagen de mujer ideal. Los castigos ejemplares. eh, Chicas que iban a la comisaría, chicas que iban a el patronato de protección a la mujer, luego te explico. Eso significaba sembrar el miedo entre la población femenina, no intentar no sobresalir, intentar seguir las normas del régimen de manera que nadie pudiera denunciarte y no pudiera estar en peligro tu vida. Hi again, guys. My intention was to explain everything about women during Francoism in one video, but it was getting a little bit too long. The best is yet to come, so please watch the second part, and apology for that. Thank you.